El tren español de alta velocidad, AVE, prosigue su expansión. Hoy hay aviones y trenes que vuelan, buenas autovías y autopistas, por no recordar que estamos a un clic de la información y la comunicación con todos los rincones del planeta. Todo ha cambiado y España también. España está en el siglo XXI y debemos estar orgullosos de lo que los españoles estamos consiguiendo. Hay muchas cosas que mejorar, naturalmente, pero también tenemos motivos para la autoestima y la confianza en nosotros mismos. Madrid-Valencia, Madrid-Cuenca y Albacete son los últimos tramos de líneas inaugurados. José María Barreda, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Altezas, la Constitución de 1978 aproximó a todos los españoles en torno a nuestro Estado social, democrático, de derecho y autonómico. Ahora, desde la libertad, también estamos más cerca geográficamente. Merece la pena el compromiso de todos en beneficio de todos. Muchas gracias. Madrid es la capital europea con más conexiones férreas de alta velocidad. José Blanco, ministro español de Fomento. Madrid estará conectado mediante alta velocidad con 21 ciudades españolas. Ninguna capital europea tiene tantas conexiones por alta velocidad. Ninguna. Madrid es la capital europea de la alta velocidad. En el recorrido de inauguración viajaron junto a los príncipes de Asturias Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de la capital de España. El proyecto del profesor Moneo acertó a preservar el valioso patrimonio arquitectónico de la antigua estación y a integrarlo en un proyecto nuevo. Y gracias a esa obra, durante casi 20 años, han compartido la estación de Atocha los trenes cada vez más numerosos, alta velocidad, largo recorrido, regionales y de cercanías. Autoridades de las ciudades beneficiadas con el tren de alta velocidad AVE han mostrado su satisfacción. Los diseñadores de paquetes turísticos estoy seguro que van a valorar la posibilidad de que sus clientes amanezcan un día como hoy en Cuenca y que puedan estar a mediodía en Madrid cogiendo el tren de las 12:30. Estamos de la mano del ámbito del tejido empresarial, acompañándonos a las distintas ferias nacionales o internacionales para poder exponer y para poder comunicar las oportunidades que Albacete tiene. La gente busca una ciudad media, una ciudad más pequeñita. Ya se están organizando este tipo de eventos que van mixtos, son jornadas de trabajo también con un poquito de jornadas más lúdicas. Tenemos una gran oferta y nos vamos a quedar muy bien posicionados. Por ejemplo, en la organización de congresos, sin duda si la ciudad tiene una buena capacidad para organizar actividades de tipo congresual, lógicamente se verá muy beneficiada. El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, pronunció las palabras de inauguración del tramo Madrid-Cuenca y Albacete. Este es verdaderamente un día de celebración para el mundo del ferrocarril en España. Una página más de esa particular y virtuosa historia que desde hace 2 décadas, pero con la herencia histórica del ferrocarril en el siglo XX y XIX, los españoles estamos escribiendo esa página ahora con el AVE. Es algo que nos anima, nos enorgullece y que motiva la admiración de todos los que nos visitan. La princesa y yo nos sumamos a la alegría de todos ustedes, de los que han trabajado duro para poner en marcha la nueva línea de alta velocidad Madrid-Cuenca-Albacete, que hoy inauguramos oficialmente. El tren ha sido fabricado en España y forma parte de los proyectos de modernización. España se confirma como el país de Europa con la red más extensa de alta velocidad. Una realidad que nos pone en la primera división de sofisticación en medios modernos de transporte, que además de aumentar la movilidad e interrelación de nuestros ciudadanos, refuerza
Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.